Mi hermana se declaró a mi marido. Llevo unos 2 años casada con mi marido Roberto. Mi hermana Inés y su marido Jaime son novios desde el instituto. Siempre fuimos muy unidas y a pesar de llevarnos poco en edad, ella siempre actuó como una segunda madre para mí. Así que jamás sospeché nada de su parte. Conocí a Roberto en la universidad. Yo tenía 20 años y él 23. Destacaba tanto en los estudios como en los deportes, y ni hablar de lo guapo que era. Así que era bastante conocido en el campus. Obviamente me colgué de él desde el principio. Inés también estudiaba en la misma universidad, sobre todo porque yo era nueva y mis padres querían que estuviéramos juntas. Ella me metió en su enorme grupo de amigos, y él formaba parte de ese grupo. Nunca me atreví a tirarle la caña porque respetaba muchísimo a Inés y a sus amistades. No quería causar mal rollo ni situaciones incómodas. Ella lo era todo para mí. Pero con el tiempo Roberto y yo fuimos haciéndonos muy cercanos. Me fue gustando cada vez más y empecé a notar que Inés casi ni le hablaba, lo cual me parecía raro siendo que se llevaba genial con todos los demás del grupo, pero no dije nada. Al final le confesé a Inés que me gustaba. Ella me dijo que no me hiciera ilusiones, que él no quería nada serio con nadie. Me destrozó, pero traté de verlo solo como un amigo. Pero él acabó declarándose en mi cumpleaños 21 y empezamos a salir. Y tiempo después nos casamos, y aquí estamos. Durante todo nuestro noviazgo, Inés empezó a alejarse de mí. Hablamos del tema cuando Roberto y yo empezamos a salir, y le dije que si ella no se sentía cómoda, cortaría con él sin problema porque era su amigo, pero lo rechazó de plano. Me abrazó y me dijo que estaba feliz por mí, así que le creí. Aún así, siguió alejándose. Jaime no iba a la universidad. Trabajaba con su padre en una pequeña empresa de reformas en Zaragoza. Es un buen tío, de verdad. Siempre lo dio todo por Inés. Pero por la cultura que tenemos, muchas mujeres no se van de casa hasta que se casan. Así que en esa época, tanto Inés como yo, seguíamos viviendo con nuestros padres. Cuando Jaime consiguió ahorrar lo suficiente para comprarse una casa, le pidió matrimonio a Inés y ella aceptó. Un año más tarde fue Roberto quien me lo pidió a mí, y por supuesto dije que sí. Hasta ese momento lo único que había hecho Inés era distanciarse, pero el día que reuní a toda la familia para anunciar nuestro compromiso, se echó a llorar. Pensé que era de la emoción, hasta que mi madre me dijo que debería haber tenido en cuenta los sentimientos de mi hermana antes de soltar la noticia. Fue rarísimo. Nadie parecía contento. Mi madre se llevó a Inés a su habitación, pero mi padre se quedó. Él me explicó que Inés no estaba bien con Jaime. Le creí. Desde entonces se distanció aún más. Cuando intentaba hablar con ella me contestaba con monosílabos, y cuando lo comenté con mi madre, me dijo que lo estaba pasando mal y que no la agobiara. Así que decidí dejarla tranquila, hasta que Roberto me confesó que Inés llevaba semanas escribiéndole sin parar. Me enseñó los mensajes, le preguntaba si podían hablar o verse. También le escribía a altas horas de la noche. El último mensaje fue una serie de fotos suyas con vestidos súper provocativos, pidiéndole que eligiera el más bonito. Fue entonces cuando él decidió contármelo, antes de que alguien más dijera algo. Y no, Roberto no le dio pie en ningún momento. Sus respuestas eran frías, y la verdad, si no estuviera tan decepcionada con mi hermana, diría incluso que fue borde. Estaba incómodo, pero aguantó por mí. No sé cómo llegamos a este punto, pero ahí estábamos los dos sentados en el sofá en completo silencio, después de que Inés desapareciera de nuestras vidas sin dejar rastro. Habían pasado semanas desde el accidente de Roberto, y aunque físicamente se recuperaba bien, emocionalmente estaba destrozado. Lo notaba en la forma en que evitaba mirarme durante más de unos segundos, en cómo se levantaba a mitad de la noche y se quedaba mirando por la ventana, como si esperara verla aparecer en cualquier momento. Una parte de mí aún no podía creer lo que había hecho. ¿Cómo se llega a ese nivel de obsesión? Como alguien que una vez fue tu hermana, tu mejor amiga, tu cómplice en todo, se convierte en alguien capaz de destruirte con una sonrisa en los labios. Tenemos que hacer algo, dije rompiendo el silencio. ¿Hacer qué? Me respondió casi en susurro, sin apartar la mirada del suelo. No podemos dejarlo así. No puede desaparecer y ya está. Tiene que haber consecuencias, Roberto. No se puede huir de todo. Él se frotó las sienes con las manos, cansado. Parecía llevar un peso encima que lo doblaba. ¿Y qué propones? ¿Buscarla? ¿Denunciarla? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por enamorarse? No es amor, Roberto. Esto es una enfermedad. Es una manipulación emocional brutal. Es acoso y casi te mata. Lo siguiente que supe fue que me encontraba en el salón de mis padres, sentada frente a mi madre, que se negaba a mirarme a los ojos. Mi padre no estaba. Según me dijo ella, había salido a despejarse. Mentira.
No quería enfrentar la verdad. No tienes derecho a venir aquí exigiendo explicaciones, me dijo con esa voz cargada de superioridad que tanto odiaba. Tu hermana está enferma. Sí, pero tú también la empujaste a esto. Perdona, siempre fuiste la favorita de papá. Siempre te saliste con la tuya. Ella solo se perdió un poco. ¿Se perdió? Mamá, se tiró sobre el coche de mi marido. ¿Eso no es suficiente para que por una vez digas que algo no está bien? No levantes la voz en mi casa. Esa conversación fue el final de cualquier vínculo con ella. Me fui sin mirar atrás. Una semana después, Jaime me llamó. Hacía semanas que no hablábamos, desde que se separó de Inés. Sonaba nervioso. Me citó en un bar del centro de Zaragoza. Cuando llegué, me esperaba con una carpeta bajo el brazo. Me la entregó sin decir nada. ¿Qué es esto? Fotos, cartas, cosas que encontré en su escritorio. No sé si te ayudarán, pero deberías verlas. Me temblaban las manos al abrirla. Lo que encontré dentro me heló la sangre. Recortes de periódicos viejos de la universidad, fotos nuestras, mías con Roberto, algunas claramente tomadas a escondidas. En una de las cartas, escrita con su caligrafía tan cuidada, decía: él nunca fue suyo, solo me lo robó antes de tiempo. Esto es de antes de que siquiera saliéramos, murmuré. Lo sé. Y hay más, mucho más. Me entregó un pendrive, lo metí en mi bolso. Él me miró serio. Lo que hay ahí, no lo entiendo del todo, pero tú sí lo harás. Ten cuidado. Esa noche, ya en casa, conecté el pendrive. Había carpetas organizadas por años, videos, grabaciones de voz, incluso un diario escaneado. Y un documento en particular me hizo estremecer. Un archivo de texto titulado Plan Octubre. Lo abrí y al leer la primera línea me quedé helada. Si todo sale mal, tengo una forma de hacerlos pagar. A todos. No pude dormir esa noche. Me quedé en el sofá, sola, con la pantalla del portátil frente a mí, las palabras de ese documento quemándome los ojos. Si todo sale mal, tengo una forma de hacerlos pagar. A todos. Era como si me hubieran abierto la puerta a una mente enferma. Y no una enfermedad cualquiera. Era algo planeado, frío, con una lógica perversa detrás. Seguí leyendo. Inés había escrito cada línea con la precisión de alguien que sabía exactamente lo que quería provocar. Lo llamó Plan Octubre, porque según ella, octubre era el mes donde todo comenzó y todo terminaría. Hablaba de una serie de pasos que ya había ejecutado: desacreditarme frente a la familia, crear tensión entre Jaime y ella para justificar su inestabilidad emocional, insertarse lentamente en nuestra vida con Roberto, manipular a mi madre para ponerla de su lado. Cada movimiento estaba descrito con fechas, lugares y objetivos, como si yo fuera un personaje de su historia, no su hermana. Había un párrafo que me dejó sin aire. Roberto nunca me miró como debía, nunca me eligió, pero si consigo que ella dude de él aunque sea por segundos, habré ganado algo de mí, y si no, que sufran juntos. Por años me robaron la paz. Es hora de devolvérselo con intereses. Estaba enferma, pero no de amor, de rencor, de celos, de una soledad profunda que se disfrazó durante años de hermana ejemplar. Al día siguiente decidí mostrarle el documento a Roberto. No quiero verlo, dijo dándose la vuelta. Tienes que hacerlo, está todo planeado. Esto no fue un arrebato. Se lo puse frente a él. Durante minutos no dijo nada, solo leía. Sus cejas se fruncieron poco a poco hasta que finalmente cerró el portátil de golpe. Esto es de antes incluso de casarnos. Llevaba años, tragó saliva, estaba en nuestra casa, en cenas, en reuniones, y todo ese tiempo con esta en la cabeza. Y hay más, le dije. Jaime me dio un montón de cosas. No sé por qué las tenía, pero creo que Inés quería que alguien las encontrara. Como si ya hubiera asumido que se iba a ir, que iba a desaparecer después de lo del coche. ¿Y si no fue un accidente?, me dijo de pronto. ¿Qué? ¿Y si lo del coche no fue impulsivo? ¿Y si todo esto también estaba en el plan? Me quedé helada. Esa posibilidad no me había cruzado por la cabeza, pero tenía sentido. Inés no hacía nada sin pensarlo. Empezamos a revisar todo lo que había en el pendrive. Entre las carpetas encontramos una grabación de audio. Tenía fecha de 2 semanas antes del accidente. Mi corazón palpitaba mientras le daba play. Jaime, no entiendes. Él era mío. Siempre lo fue. Yo lo vi primero. Ella lo sabía. Lo sabía. Y aún así me lo quitó. Pero no importa. Ya tengo claro lo que voy a hacer. Si no puedo tenerlo, al menos que ella no lo tenga tampoco. La voz de Inés sonaba extraña, como si estuviera drogada o en trance. Jaime, ella le dijo esto a Jaime, y él no hizo nada. Esa misma noche lo llamé. ¿Por qué no me dijiste que ella te confesó todo? Hubo silencio al otro lado, porque no pensé que fuera real. Creí que eran solo delirios, que estaba borracha, que hablaba por hablar. Ella intentó matarlo. No lo sé. No sé si quería matarlo o solo llamar la atención, pero está mal. Y yo también tengo miedo. ¿Dónde está, Jaime? No lo sé. Juro que no lo sé. Pues alguien sí lo sabe, y voy a encontrarla. Colgué. Fui a casa de mis padres al día siguiente, decidida a enfrentar a mi madre por última vez. Llamé al timbre con fuerza. Me abrió mi padre. Tenía el rostro pálido, las ojeras marcadas. No deberías estar aquí, me dijo. ¿Dónde está Inés? Se fue. ¿Dónde?
Le di dinero para que se fuera a Barcelona. Nietzsche dijo que tenía una amiga allí que la podía ayudar. ¿Sabes lo que hizo? Sé que mi hija está enferma y sé que tú no eres perfecta, Lucía. Me dieron ganas de gritarle, pero no lo hice. Solo me giré y me fui. Esa noche llamé a una amiga que vivía en Barcelona. Le conté todo. Lucía, no quiero meterte miedo, pero hay algo que quizá deberías saber. Hace 2 días vi a Inés. Está aquí, sola, y está rara. No parece la misma. ¿Dónde? En un centro de terapias alternativas. Se está quedando allí, pero eso no es lo peor. ¿Qué? Preguntó por ti varias veces. El corazón me latía en la garganta mientras sostenía el móvil con la mano temblorosa. El tono con el que mi amiga había dicho, está rara, me dejó inquieta por dentro, como si acabara de despertar en mitad de una pesadilla. No dormí esa noche. Me pasé horas repasando los archivos del pendrive una y otra vez, buscando algún patrón, alguna pista más concreta de lo que Inés podía estar tramando. Porque sí, para mí ya no era una cuestión de salud mental únicamente, era una estrategia, un tablero en el que todos éramos piezas, y ella movía las fichas con precisión quirúrgica. A la mañana siguiente cogí el AVE a Barcelona. No avisé a nadie, ni siquiera a Roberto. Sabía que si lo hacía, intentaría disuadirme, pero yo necesitaba verla con mis propios ojos. Necesitaba entender qué había pasado con la hermana que conocí, si quedaba algo de ella. El centro era una casa antigua reformada en una calle silenciosa de Gracia. Llamé al timbre y una mujer de unos 50 años me recibió con una sonrisa forzada. Hola, busco a Inés. Inés García, ¿eres familiar? Soy su hermana. La mujer me observó un momento, como evaluando si era buena idea dejarme entrar. Finalmente se apartó y me hizo un gesto con la cabeza. Está en la sala de meditación. No suele hablar mucho. Está en su mundo. Recorrí un pasillo estrecho. Al fondo, una habitación con cortinas gruesas dejaba entrar una luz tenue. Allí estaba, sentada en el suelo, piernas cruzadas, con los ojos abiertos pero ausentes, como si no me viera. Inés, dije apenas en un murmullo. Tardó unos segundos en reaccionar, giró lentamente la cabeza hacia mí y sonrió. Lo sabía, sabía que vendrías. No supe qué decir. Esa sonrisa no era la suya, era otra cosa, algo que daba miedo. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, recuperándome, poniendo en orden lo que me arrebataron. Inés, ¿qué es Plan Octubre? Su sonrisa desapareció por un instante, y en sus ojos vi una chispa de furia, solo un segundo. Luego volvió esa máscara amable. ¿Aún sigues con eso? No fue nada, solo pensamientos. Todos tenemos pensamientos, Lucía. No puedes fingir que no pasó nada. Te tiraste sobre el coche de Roberto. Me seguiste, le escribiste, fotos tuyas. Estás enferma. Sí, pero también tú hiciste daño, mucho. Se levantó, caminó hacia mí muy despacio. Nos separaban apenas unos pasos. ¿Y tú no me hiciste daño? Tú a mí. Te metiste en mi mundo, en mi vida. Te metiste en el grupo. Te metiste con él y me dejaste sola. No fue así. No me culpes por tus decisiones. Tú siempre tuviste todo. El cariño de papá, el reconocimiento, Roberto. Siempre fuiste la que brillaba y yo era la sombra. ¿Y sabes qué? Aprendí a vivir en la sombra, pero hasta la sombra puede tragarse la luz si quiere. Me quedé muda. ¿Y ahora qué?, le pregunté. ¿Qué pretendes hacer? Ella se encogió de hombros. Ya no tengo que hacer nada, solo esperar. Todo cae por su propio peso. Jaime no confía en ti. Mamá te odia. Papá te teme. Y Roberto, bueno, Roberto nunca fue tan fuerte como parecía. ¿Qué significa eso? Inés se acercó aún más. Sentí su aliento. Pregúntale a Roberto por el verano del 2º año. Pregúntale qué pasó realmente en aquel viaje que hizo con los chicos de la uni. Si todavía confías en él después de eso, entonces sí que eres más ingenua de lo que pensaba. Di un paso atrás con el estómago encogido. ¿Estás mintiendo? ¿Estoy? ¿O simplemente no quieres saber la verdad? Salí de allí temblando, sin saber qué pensar. Inés no estaba simplemente fuera de sí. Ella creía cada palabra que decía, y eso era aún más peligroso. Al llegar al hotel llamé a Roberto. Necesito que me digas la verdad, toda. ¿Qué pasa? El verano del 2º año, el viaje con los chicos de la uni. ¿Qué pasó allí? Hubo un silencio que me pareció eterno, y entonces escuché cómo soltaba el aire despacio. Lucía, no quería que lo supieras así. ¿Saber qué? Inés y yo, una noche estábamos borrachos. Fue antes de que tú y yo empezáramos nada, pero pasó, y ella nunca lo superó. Sentí un vacío en el pecho. Me senté en la cama, mareada. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no significó nada para mí. Y pensé que si lo sabías, todo se iría a la... Pues ya se ha ido. Colgué. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, no supe a quién odiaba más. No recuerdo haber sentido algo tan brutal y silencioso a la vez. No era rabia explosiva, no era tristeza desbordada, era una decepción sorda, punzante, como una astilla profunda que no se ve pero se siente cada vez que respiras. Pasé la noche en el hotel mirando al techo, con la mente llena de escenas inventadas, reconstrucciones imaginarias de aquella noche que Roberto había ocultado durante años. No era solo el hecho de que se acostara con Inés, era que me lo había ocultado. Me hizo elegir entre ella y él sin que yo supiera la verdad completa. Me hizo defenderlo ciega mientras mi hermana se desmoronaba en una espiral de obsesión que quizá
solo quizá, tuvo su origen en ese momento. Al amanecer decidí regresar a Zaragoza. Ya no era solo el drama de una hermana obsesiva, era una historia más podrida de lo que jamás imaginé. Roberto me esperaba en casa. Tenía la mirada cansada, los ojos rojos de no dormir. Yo no dije nada al entrar, solo solté el bolso y me dejé caer en la silla del comedor. No hay excusa para lo que hiciste, dije por fin. Ninguna, lo sé. Y aún así la dejaste volverse loca pensando que nunca fue correspondida. La miraste a los ojos durante años sin decirle que eso fue un error. Fue un error, Lucía. Uno enorme. No significó nada para mí, y por eso lo enterré. Me dio miedo decírtelo. Teníamos algo bueno y no quería perderlo. ¿Y qué creías que pasaría si me enteraba así? ¿Que me quedaría tranquila? ¿Que lo entendería? Creí que nunca saldría a la luz, que ella no sería capaz de todo esto. Pues subestimaste a las dos, Roberto. A ella y a mí. Me levanté. Fui a la habitación y empecé a meter ropa en una maleta. ¿Qué estás haciendo? Necesito tiempo. Necesito espacio. No sé si puedo seguir viviendo contigo sabiendo esto. No ahora. ¿Me estás dejando? No. Te estoy dando la oportunidad de mostrarme que puedes ser honesto. Pero no pienso quedarme en esta casa con el fantasma de una mentira que duró años. Esa misma tarde me mudé temporalmente al piso de una amiga. No le conté todo, pero bastó con decir que necesitaba salir de mi casa por unos días, para que me diera las llaves sin hacer preguntas. Durante los días siguientes, no dejé de pensar en lo que Inés me había dicho en Barcelona. Todo cae por su propio peso. Me dolía admitirlo, pero tenía razón. Estaba logrando lo que quería. Había fracturado mi relación, había dividido a la familia y poco a poco iba aislándome. Ella no necesitaba estar presente para seguir manipulando los hilos. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Respondí sin pensar. ¿Lucía García? Sí. ¿Quién habla? Soy la doctora Eva Ríos. Trabajo en el Centro de Salud Mental del Vall d'Hebron en Barcelona. Disculpa que te llame directamente. Tu número estaba entre los contactos de emergencia de una de nuestras pacientes, Inés García. Se me heló el cuerpo. ¿Está bien? Ha tenido una crisis. Fue ingresada hace unas horas por un episodio psicótico severo. No llevaba identificación, pero una voluntaria del centro donde se alojaba la reconoció y nos ayudó a contactar con alguien cercano. ¿Qué tipo de episodio? Delirios paranoides. Está convencida de que la están persiguiendo. Dice que su hermana quiere matarla, que su exmarido trabaja para una red secreta. Ha perdido el contacto con la realidad. Me quedé sin palabras. ¿Puedo verla? Puedes, pero no te garantizo que te reconozca. Está en una fase muy inestable. Tomé el primer tren disponible. El viaje fue largo, silencioso, como si cada kilómetro me empujara más hacia una versión de mi hermana que no estaba lista para ver. Al llegar al hospital me recibió una enfermera que me acompañó hasta la sala de aislamiento. La vi a través de un cristal, sentada en una esquina de la habitación, abrazándose a sí misma, con la mirada fija en la pared. Sus labios se movían, pero no salía sonido. ¿Puedo entrar? La enfermera dudó. 10 minutos con supervisión. Al entrar me sentí en una escena irreal. Ella me miró. Al principio no me reconoció. Luego, poco a poco, su expresión cambió. «¿Viniste?», susurró. «Claro que vine». «¿Estás sola? ¿No has traído a nadie?» «Estoy sola». «No te creo». «Inés, soy yo, nadie más. Solo quiero ayudarte». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran de rabia. «Mentirosa, todo esto fue tu culpa. Me robaste todo. Me dejaste sin nada. Y ahora vienes a verme aquí como si fueras mejor que yo. No soy mejor, solo soy tu hermana». Se lanzó contra mí. La enfermera actuó al instante, sujetándola antes de que pudiera tocarme. Ella gritaba, chillaba como si le estuvieran arrancando el alma. Él me quería a mí. Tú solo estabas en medio. Me lo robaste. Me lo quitaste todo. Me llevaron fuera. Cerraron la puerta tras de mí. Me senté en el suelo del pasillo, temblando. Y fue entonces cuando sonó mi móvil otra vez. Un mensaje de voz de Jaime. «Lucía, tenemos que hablar. Encontré algo más. En la cuenta bancaria de Inés. Hay movimientos sospechosos, grandes cantidades de dinero enviadas a un nombre que no reconozco, y una transferencia justo el día antes del accidente de Roberto. Volví de Barcelona con la cabeza hecha un nudo. El cuerpo me dolía de pura tensión. Inés estaba en un hospital psiquiátrico, descompuesta, y sin embargo, de alguna forma, seguía manejando los hilos. ¿Cómo podía estar tan destruida y al mismo tiempo dejar rastros tan organizados como esas transferencias que mencionó Jaime? Lo primero que hice al llegar a Zaragoza fue llamarlo. «¿Dónde estás?» «En la oficina». «¿Puedo venir?» «Ven ahora». Llegué en menos de media hora. Jaime me esperaba en una de las salas de reuniones de la empresa de reformas donde trabajaba. Tenía el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación. Encima de la mesa, una pila de papeles impresos y su portátil abierto. «¿Qué es esto?», pregunté sin sentarme. «Extractos bancarios de la cuenta de Inés». «¿Por qué los tienes?» «Teníamos acceso compartido cuando estábamos casados y nunca lo quité. Lo había olvidado hasta que empecé a hacer limpieza digital y, bueno, encontré esto». Señaló la pantalla.
Me acerqué. ¿Qué estoy viendo? Transferencias regulares a un nombre, Alejandro Ferrer, durante casi un año. Pequeñas al principio. Luego de golpe, 5.000 euros. Luego otros 3.000. Luego, el día antes del accidente de Roberto, una de 8.000. ¿Quién es ese hombre? No lo sé, pero lo busqué. Es real. Vive en un pueblo cerca de Huesca. Y mira esto. Abrió una carpeta. Dentro, una serie de capturas de pantalla. Un perfil de redes sociales. ¿Ves con quién está en esta foto? Me acerqué más. El corazón me dio un vuelco. Ese es... sí, Roberto. Y al parecer se conocen desde hace años. Jugaron juntos en el equipo de fútbol de la uni. Este tipo era el portero. La cabeza me empezó a zumbar. ¿Estás insinuando que Roberto está metido en esto? No lo sé, pero no me gusta. ¿Por qué Inés le transferiría dinero a alguien que conocía a Roberto? ¿Y por qué justo antes del accidente? Tragué saliva. Tengo que hablar con él. No, espera. Jaime me agarró el brazo. Antes de enfrentarlo, necesitamos saber más. Si te lanzas ahora, puede cerrarse y no sabremos la verdad. ¿Y qué propones? ¿Ir a Huesca? Juntos, hablar con Alejandro, saber qué relación tenía con Inés y con Roberto. Y si no quiere hablar, pues lo haremos hablar. No sabía si estaba más asustada o más decidida. Me sentía traicionada por todos y ya no sabía en quién confiar. Jaime, irónicamente, se había convertido en la única persona con la que sentía algo de seguridad, quizá porque ya no tenía nada que perder. Al día siguiente salimos temprano hacia Huesca. El pueblo donde vivía Alejandro era pequeño, casi fantasmal. Casas de piedra, calles vacías, una plaza central con un bar cerrado por reformas. Tardamos más de una hora en encontrar su dirección. Vivía en un primer piso antiguo, con persianas medio rotas y un felpudo que decía «Bienvenido a la jungla». Tocamos. Nadie respondió. Jaime volvió a tocar más fuerte. Finalmente se oyó movimiento. Un hombre de unos 30 y tantos, con el pelo despeinado y una camiseta del Real Zaragoza, abrió la puerta medio dormido. «¿Alejandro Ferrer?», pregunté. «¿Quién pregunta?» «Queremos hablar contigo sobre Inés García», dije. Él palideció. «No tengo nada que ver con eso. No sé quiénes sois, pero...» «Sí la conocías», insistí, «y aceptaste dinero de ella». Él nos miró con nerviosismo. Iba a cerrar la puerta, pero Jaime puso el pie. «Podemos hacerlo aquí, ahora, o podemos ir a la Guardia Civil con estos documentos». Alejandro vaciló, luego suspiró y nos dejó pasar. El piso era un desastre. Botellas vacías, colillas por el suelo y un sofá viejo cubierto por una manta manchada. Nos sentamos frente a él. ¿Qué te pagaba Inés? Por seguir a Roberto, por mandarle fotos, por espiarlo. Mi piel se erizó. ¿Espiarlo? Sí, quería saber todo. ¿Con quién estaba? ¿Qué hacía cuando no estabais juntos? Me pedía informes. A veces me daba instrucciones para enviar cosas. Una vez me hizo dejar una carta en vuestro buzón. Nunca supe qué decía. ¿Y el día del accidente?, preguntó Jaime. Alejandro se puso tenso. Ella me llamó. Dijo que iba a hacerlo explotar todo. Me pidió que estuviera cerca de la oficina de Roberto. Quería que yo lo siguiera, que grabase lo que pasara. ¿Grabaste? Sacó un pendrive del cajón. Nos lo tendió. Está todo ahí. Nunca lo vi. Me dio miedo. Tomé el pendrive con las manos temblando. ¿Y Roberto sabía de ti? No, nunca. De hecho, una vez estuve a punto de cruzarme con él en el gimnasio y me tuve que esconder. Nos fuimos sin decir mucho más. De vuelta en Zaragoza, conectamos el pendrive al portátil de Jaime. Había un solo archivo de vídeo. Lo abrimos. La grabación era borrosa, pero se veía a Roberto saliendo del trabajo. Inés estaba al otro lado de la calle, esperándolo. Caminó hacia él. Él intentó ignorarla. Ella se puso delante. Gritaban, pero no se escuchaba el audio. Y de pronto, ella se lanzó contra el coche. Roberto frenó en seco. Un susto. Salió del coche. La empujó. Ella volvió a lanzarse al suelo. Un escándalo. Gente mirando. En los últimos segundos, ella se levantó del suelo. Miró directamente a la cámara, como si supiera que alguien estaba grabando, como si lo hubiera planeado todo. ¿Lo sabías?, le pregunté a Jaime. No, pero ahora entiendo por qué no podía dormir desde ese día. Justo entonces mi móvil vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lucía, tienes que saber la verdad completa. Quedemos mañana a solas. Sé cosas de Inés y de ti, y no soy quien crees. Pasé el resto de esa noche sin cerrar los ojos. El mensaje había llegado sin nombre, sin foto, sin pistas claras, solo una promesa inquietante. Sé cosas de Inés y de ti. ¿Qué cosas? ¿Quién podía tener algo que decirme que aún no supiera, después de todo lo que había salido a la luz? A la mañana siguiente, el mismo número volvió a escribirme, esta vez con una dirección y una hora. Un café discreto en las afueras de Zaragoza. Sin pensar demasiado, respondí con un «ok». Jaime insistió en acompañarme, pero le dije que no, necesitaba hacer esto sola. Cuando llegué al lugar, el café estaba casi vacío. Una camarera pasaba el trapo por la barra con desgana, y en una de las mesas del fondo,
Sentada con un café a medio terminar, estaba ella, Beatriz. Tardé un segundo en reconocerla. Era una de las amigas del grupo de Inés en la universidad. Siempre estaba allí, en todas las salidas, las cenas, las fiestas, pero con el tiempo nos habíamos distanciado. Yo pensaba que se había mudado o que simplemente nos había soltado la mano, pero ahora que la veía ahí, esperándome, entendía que su silencio había sido otra cosa. «Bea», dije sentándome frente a ella. «¿Tú me escribiste?» «Sí, y gracias por venir». «¿Qué haces aquí? ¿Qué es todo esto?» Ella respiró hondo, como si llevara días ensayando lo que estaba a punto de decir. «Lucía, lo que voy a contarte puede cambiar muchas cosas, pero ya no puedo callarlo más. Lo de Inés no empezó como tú crees». Me quedé en silencio. Ella continuó. «Cuando tú y Roberto empezasteis a salir, yo ya sabía que Inés estaba mal, muy mal. No era solo que estuviera celosa, es que estaba obsesionada. Se encerraba en casa durante días. Llamaba a Roberto desde números diferentes. Le dejaba notas en su taquilla. Él me lo contó una vez. Me pidió que la ayudara. Pero cuando intenté hablar con ella, explotó. ¿Qué dijo? Que la estaba traicionando, que si no la apoyaba me iba a arrepentir. Y entonces empezó a inventar cosas sobre mí. Me aisló del grupo. Les contó a todos que yo la envidiaba, que intentaba acostarme con Jaime, que le robaba cosas. Me convirtió en la mala de la película y todos la creyeron. La miré incrédula. Tenía la voz quebrada, pero no lloraba. Solo hablaba como quien lleva años tragando piedras. ¿Por qué no dijiste nada? Porque nadie me habría escuchado. Inés tenía una habilidad para manipular a la gente. Era encantadora por fuera, pero tenía una oscuridad dentro que asustaba. Lo que no sabías, hizo una pausa larga, es que también controlaba a Roberto, más de lo que imaginabas. ¿Qué quieres decir? Antes de que tú y él empezaran algo, ella lo tenía atrapado emocionalmente. Le hacía escenas. Le decía que se iba a hacer daño si no pasaba tiempo con ella. Una vez se cortó el brazo con una navaja y le mandó una foto. Fue entonces cuando él cayó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Él sabía que ella estaba desequilibrada, lo sabía, pero también se sentía culpable. Se sentía responsable de ella. Por eso nunca te contó lo que pasó entre ellos. No fue una noche cualquiera, Lucía. Fue chantaje emocional. Fue manipulación. No sabía qué decir. Todo el relato me desbordaba. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Porque me llegó una copia del vídeo del accidente. No sé quién lo envió, pero lo vi y entendí que todo lo que Inés había hecho era más grave de lo que pensábamos. Y tú mereces saber con quién has compartido tu vida. ¿Crees que Roberto me ha mentido más veces? No lo sé, pero sí sé que él vivió con miedo durante mucho tiempo y que quizás en ese miedo también se volvió cómplice de cosas que debería haber enfrentado. Y ahora, Beatriz me miró a los ojos. Ahora Inés está encerrada, pero su historia no ha terminado, porque no está sola, Lucía. Tiene gente que aún la protege. Y si no haces algo pronto, alguien más va a salir herido. Me levanté temblando. Salí del café con el pecho encogido. No sabía qué hacer con toda esa información. No sabía si confiar en Beatriz o si solo era otra pieza más en este tablero que parecía no tener fin. Al llegar al piso, abrí el portátil. Volví a ver el vídeo del accidente. Esta vez, con otros ojos, vi a Roberto mirando a Inés no con miedo, sino con lástima, como quien presencia el resultado de una culpa antigua. Y entonces me di cuenta. Había algo más, algo que aún no me había dicho. Esa noche volví a casa por primera vez desde que me fui. Roberto estaba en el salón, en la penumbra. «Necesito que seas honesto», le dije. «Todo lo que pasó con Inés, no solo la noche en la universidad, todo». Se giró hacia mí. Su rostro estaba cansado pero firme. ¿Hay algo más? Lo sabía. El día del accidente, ella me pidió que subiera al coche, que habláramos. Me amenazó con contar cosas tuyas a la familia, cosas personales. Dije que no, me marché. Y entonces pasó lo del coche. Lo grabó todo porque quería destruirme. ¿Y qué cosas mías? Pregunté con el corazón en la garganta. Roberto bajó la mirada. Eso es lo que aún no entiendo. No sé cómo, pero Inés tenía acceso a tus cosas, a tus correos, a tus diarios. ¿Puede que alguien más la ayudara? Me quedé helada. ¿Alguien más? Lucía, creo que mamá la ayudó. Me quedé mirándolo sin decir palabra. Era como si todo lo que me rodeaba se hubiera vuelto borroso. Roberto hablaba, pero yo ya no oía, solo tenía una imagen fija en la mente. Mi madre ayudando a Inés, accediendo a mis cosas, traicionándome sin mover un dedo. ¿Tienes pruebas? Logré preguntar con la voz ahogada. No, solo suposiciones. Pero una vez vi a tu madre salir de nuestra casa cuando tú no estabas. Dijo que venía a dejar unas cosas, pero no me cuadró. Y después de eso, Inés empezó a escribirte mensajes que solo estaban en tu diario. Me levanté, incapaz de seguir escuchándolo. Fui hasta la habitación, abrí el armario y busqué la caja donde guardaba mis cuadernos antiguos. Faltaba uno, el más personal, el que escribí durante los primeros meses de relación con Roberto. Nadie más sabía que existía, excepto Inés y mamá.
Sentí como me ardía el estómago de pura rabia. Tomé el coche y conduje directo a casa de mis padres. La casa de siempre, donde habíamos crecido, donde todo había parecido normal hasta que dejó de serlo. Mi madre abrió la puerta con su falsa serenidad. Lucía, no esperaba verte. No, seguro que no, pero ahora sí vamos a hablar, y no vas a mentirme. Entré sin esperar su permiso. Mi padre estaba en la sala, leyendo el periódico. Nos miró y volvió a esconderse detrás de las páginas. Quiero que me digas la verdad, dije cerrando la puerta con fuerza. ¿Ayudaste a Inés a meterse en mi vida? Mi madre frunció el ceño, fingiendo indignación. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Le diste acceso a mis cosas? ¿A mis diarios? ¿Le ayudaste a entrar en casa? Claro que no. ¿Estás loca? Me acerqué a ella con una calma que no sentía. Falta un diario, el que guardaba con llave. Tú sabías dónde estaba, y tú tenías la llave de casa. Mi padre bajó el periódico. La miró. Fue la primera vez en años que lo vi intervenir por algo importante. ¿Es verdad, Carmen? Respondió de inmediato. Se cruzó de brazos, la típica pose de defensa. Inés estaba desesperada. Necesitaba saber qué pasaba. Quería entender por qué la habías dejado de lado. ¿Y creíste que la mejor forma de ayudarla era dándole acceso a mi intimidad? Eres su hermana, Lucía. ¿Tan difícil es de entender? Ella te amaba. Se sentía traicionada. Solo quería comprender. No quería comprender. Quería destruirme. Y tú le diste las herramientas. Mi padre se levantó. No sabía nada de esto. Nada. Carmen, ¿qué más hiciste? Mi madre lo miró con furia. ¿Vas a juzgarme tú ahora, después de años sin abrir la boca para nada? Te estoy preguntando si ayudaste a nuestra hija a destruir a la otra. Lucía se lo buscó, gritó de pronto. Siempre compitiendo, siempre queriendo brillar. Nunca dejaste que Inés tuviera algo solo para ella. Ni los amigos, ni el cariño de la familia, ni a Roberto. Roberto nunca fue de ella. Lo era antes de ti. Lo era, aunque fuera solo en su cabeza. Tú se lo robaste. Y yo solo intenté nivelar un poco la balanza. Me quedé paralizada, no por lo que dijo, sino por la forma en que lo dijo. No había culpa, solo resentimiento. Años y años guardados como veneno bajo la lengua. Eres mi madre. Tenías que protegerme a las dos, no alimentar esta locura. Ella no respondió. Salí de allí sin mirar atrás. Me subí al coche y rompí a llorar. Lágrimas pesadas, viejas, de una tristeza que no sabía que llevaba dentro. Esa noche no volví al piso de mi amiga. Fui a casa de Jaime. Él me abrió sin preguntar. Solo me abrazó. Sabía que tarde o temprano saldría todo, me dijo en voz baja. Mi madre estaba con ella todo el tiempo, desde el principio. Entonces ya no es solo un drama familiar, es una conspiración. Sí, y quiero terminar con esto. Me quedé en su sofá, en silencio, y mientras el reloj avanzaba en la madrugada, tomé una decisión. A la mañana siguiente, escribí una publicación extensa y detallada. Adjunté capturas, extractos del Plan Octubre, partes del vídeo del accidente, fotos de las transferencias, todo. La publiqué en mis redes con un mensaje claro. Mi historia no es una novela, es real, y merezco contarla antes de que otros lo hagan por mí. Esto es lo que me hicieron mi hermana, mi madre, y aquellos que lo sabían y callaron. Apagué el móvil y esperé. Publicar mi historia fue como soltar una bomba en mitad de una iglesia durante una boda. No pasó ni una hora antes de que los comentarios, mensajes privados y llamadas empezaran a caer como una lluvia ácida sobre mi teléfono. Amigas de la infancia, compañeros de universidad, conocidos lejanos, todos opinando, todos reaccionando, algunos en shock, otros dudando, muchos en silencio, pero nadie indiferente. Apagué el móvil de nuevo. Jaime estaba en la cocina preparando café cuando salí del baño. ¿Lo hiciste? Asentí. ¿Y qué esperas que pase ahora? No espero, solo dejo que caiga donde tenga que caer. Si Inés quería destruirme, ahora verá lo que es enfrentarse a una verdad que no se puede controlar. Pasamos el día encerrados, no porque tuviéramos miedo, sino porque sabíamos que lo que venía no sería fácil. Y no tardó en llegar. A eso de las 6 de la tarde, la primera en reaccionar públicamente fue Beatriz, con un comentario directo en la publicación. Todo esto es cierto. Yo también sufrí el daño de Inés durante años. Nadie me creyó. Hoy por fin alguien tuvo el valor de exponerlo. Esa validación fue como un fósforo en un bidón de gasolina. Le siguieron más mensajes. Otros amigos de la universidad empezaron a recordar actitudes raras, mensajes cruzados, manipulaciones sutiles. En cuestión de horas, mi publicación se había compartido más de 1000 veces. Pero no todo era apoyo. Mi madre, desde su cuenta que apenas usaba, publicó un mensaje seco, casi robótico. Mi hija Lucía está pasando por un episodio difícil. Inés es víctima de una enfermedad y no merece este escarnio público. Como madre, me duele profundamente todo esto. No me sorprendió. Lo que sí me dolió fue ver a algunos familiares compartiendo ese mensaje con palabras como «hay que cuidar a todos por igual» o «la salud mental no es una broma», como si yo me estuviera burlando de una enferma, como si lo que sufrí no contara. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era el padre de Jaime. «Lucía, soy Carlos. Solo quería decirte algo».
Claro, dime. Estoy orgulloso de ti. Lo que hiciste no es fácil, pero era necesario. Inés no solo te manipuló a ti, también lo hizo con nosotros. Jaime no te lo contó, pero ella nos pidió dinero varias veces. Decía que era para terapia, pero lo gastaba en otras cosas. Nos dejó de hablar cuando dejamos de darle más. No lo sabía. No tiene importancia. Lo que importa es que estás diciendo la verdad. Y aunque ahora muchos no lo vean, esto te va a liberar. Colgué con el corazón apretado porque sí, sentía alivio, pero también una tristeza densa, como si estuviera enterrando a mi familia poco a poco. A la mañana siguiente fui al hospital psiquiátrico. No sabía si me dejarían verla. No estaba segura de qué diría, solo sentía que debía hacerlo. La enfermera que me recibió me reconoció de inmediato. Después de la publicación, no sé si es buena idea que entre sola. Lo sé, pero necesito verla. Entré en la sala que ella ahora compartía con otra paciente. Inés estaba sentada en la cama, mirando por la ventana. Tenía el pelo recogido, el rostro pálido y las manos cubiertas por pequeñas cicatrices que no recordaba haber visto antes. Cuando me vio, no reaccionó. ¿Viste lo que publiqué?, pregunté. No contestó. No lo hice por venganza. Lo hice por mí, por lo que me quitaste, por lo que permití que me quitaras. Giró lentamente la cabeza. Su expresión era neutra, como si le hablara en otro idioma. ¿Tú crees que ganaste? No estoy compitiendo contigo, Inés. Nunca lo estuve. Solo quiero que pares, que me dejes en paz. Nunca vas a entenderlo. Tampoco quiero. No más. Me di la vuelta para irme, y justo cuando la enfermera abrió la puerta, la escuché murmurar detrás de mí. Ya viste quién compartió tu publicación anoche, ¿no? No respondí, pero sus palabras me siguieron hasta casa. Encendí el móvil. Roberto había compartido mi publicación, pero no solo eso. Había añadido un texto. Nunca tuve el valor de contar toda la verdad. Hoy Lucía lo hizo por los dos. Lo siento por todo. El mensaje tenía cientos de comentarios, apoyos, insultos, gente pidiéndole explicaciones, y un nombre empezó a repetirse entre los comentarios. Laura Soriano. No sabía quién era, pero al buscarla me di cuenta de algo escalofriante. Era una chica de segundo año de universidad, y tenía fotos con Roberto de hace pocos meses, y un tuit anclado. Hay historias que nunca se cuentan hasta que te rompen en dos. Me tomó menos de 5 minutos encontrar el perfil completo de Laura Soriano, estudiante de Derecho en la Universidad de Zaragoza, 20 años. Decenas de fotos con amigas, fiestas, eventos académicos. Pero entre todo eso, una imagen me congeló la sangre. Ella en una cafetería del campus, sentada frente a Roberto. Él sonreía. Ella también. Era una sonrisa distinta, cómoda, casi íntima. La publicación era de hacía 3 meses. Mi primer impulso fue negar lo obvio. Quizá era una coincidencia, quizás solo eran conocidos, pero ese impulso duró poco, porque debajo de la foto alguien había comentado: no sabía que salías con tu profe, Pillina, y ella había respondido con un emoji de labios sellados. Nada más. Tomé el móvil y llamé a Roberto. No respondió. Mandé un mensaje. Silencio. Fui hasta nuestra casa. Toqué el timbre. Esperé. Nada. Volví a tocar. Al tercer intento, escuché pasos desde dentro. La puerta se abrió lentamente. «Hola», dijo Roberto con la voz seca. «¿Quién es Laura?» No lo adorné. No me anduve por las ramas. Ya no estábamos en ese punto. Roberto cerró los ojos unos segundos. Cuando los abrió, lo supe. Sin que dijera nada, lo supe. «No fue nada serio», murmuró. «Fue una tontería, un error. Estábamos mal tú y yo. Te habías ido. Sentía que te perdía. ¿Me engañaste con una alumna? No, no exactamente. Coincidimos en un seminario. Me pidió ayuda. Empezamos a hablar. Me escuchaba. Me hacía sentir menos culpable. ¿Culpable de qué, Roberto? ¿De todo? ¿De Inés? ¿De lo que pasó en la universidad? ¿De no habértelo dicho? ¿De ser un cobarde?» Me sentía atrapado, y ella me ofrecía una vía de escape. Tuve que sentarme. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a vomitar. ¿Dormiste con ella?, asintió sin mirarme. Solo una vez. Me levanté. Fui hasta la estantería donde aún estaban algunas de mis cosas. Saqué una carpeta con documentos personales, un libro que me había regalado mi padre y una bufanda vieja que había dejado allí. ¿A dónde vas? A recuperar lo poco que me queda de dignidad. Lucía, no te vayas así. ¿Así cómo? ¿Decepcionada? ¿Humillada? ¿Harta de hombres que no saben lo que quieren? Roberto, elegiste y no me elegiste a mí. Otra vez. No. Salí de la casa con la vista borrosa. No sabía a dónde ir. Llamé a Jaime. ¿Estás bien? No. ¿Puedo pasar? Siempre. Cuando llegué, me recibió con un abrazo que no era romántico ni condescendiente. Era humano. Era lo que necesitaba. ¿Te puedo hacer una pregunta?, me dijo mientras preparaba café. «Claro». ¿Te has dado cuenta de que siempre estás arreglando los errores de los demás? Me reí con amargura. Sí, y estoy agotada. Nos sentamos en el sofá. Le conté todo. Lo de Laura, lo de Roberto, lo que me dijo Inés. Te están drenando, Lucía. ¿Y tú les dejas? No quiero dejarles nada más. Esa noche me quedé en su casa, pero no como antes. No por necesidad, sino porque lo elegí. Porque era el único lugar donde sentía que no tenía que fingir fortaleza.
A la mañana siguiente recibí una carta física, en papel, sin remitente. Reconocí la caligrafía de inmediato. Era de mi padre. Lucía, he estado en silencio demasiado tiempo, pero ya no puedo seguir así. Vi lo que publicaste. Me hizo llorar, no por vergüenza, sino por el dolor de saber que dejé que todo esto ocurriera sin intervenir. Yo también fallé como padre. No protegí a mis hijas de su propia guerra. Solo la observé desde la trinchera. Lo que quizá no sabes es que Inés lleva años medicada, desde antes de conocer a Roberto. Tu madre lo sabía, yo también. Pero fingimos que era una fase, que el amor la curaría. Fue un error devastador. Cada vez que ella se obsesionaba con algo, una amiga, un chico, una idea, perdía el control. Lo que hizo contigo, con Jaime, con Roberto, fue solo la evolución natural de una herida nunca tratada con verdad. No espero que me perdones, solo quiero que sepas que estoy de tu lado, que aunque tarde, he abierto los ojos. Con amor, papá. Leí la carta 3 veces, luego la guardé en mi bolso. Salí a la calle y caminé sin rumbo hasta que me encontré frente al hospital psiquiátrico. Pedí verla. Me dejaron pasar. Inés estaba más tranquila, sedada, seguramente. Me miró con una mezcla de resignación y lucidez. ¿Qué más quieres?, susurró. Nada, solo vine a decirte que te perdono. Ella frunció el ceño, confundida. No por ti, por mí. Porque si no lo hago no voy a salir nunca de este pozo. ¿Y ahora qué? Ahora me curo yo. Salí de allí más ligera, como si por fin hubiese dejado de cargar un cuerpo ajeno sobre mi espalda. 2 días después, una notificación me llegó al correo. Resolución judicial, custodia médica y financiera total sobre la paciente Inés García asignada al progenitor legal Carlos García. Carmen Ruiz queda excluida por obstrucción de tratamiento. Mi madre oficialmente había sido apartada. Y yo, por fin, estaba lista para escribir el último capítulo. Han pasado casi 2 años desde que todo terminó. A veces me despierto en mitad de la noche pensando que aún estoy en aquel torbellino. Los mensajes, los gritos, las visitas al hospital, las traiciones inesperadas, pero luego respiro. Me doy cuenta de que estoy sola en mi propio piso, con silencio y paz, y me recuerdo que sobreviví. No se trata de un final feliz. No hay arcoíris, no hay música épica sonando al fondo, pero es un final, y eso ya es mucho. Me lo debo, porque pasé años perdonando a los demás, justificándolos, intentando mantener una familia que ya estaba rota mucho antes de que yo lo entendiera. Hoy, por fin, cada uno está en su sitio y yo también. Inés sigue internada. Vive en una residencia especializada en trastornos de personalidad en las afueras de Barcelona. Está estable, no mejora del todo, pero al menos no empeora. El psiquiatra que lleva su caso me envía informes mensuales. Decisión del juez tras el retiro de custodia de mi madre. Ella sigue bajo tratamiento diario y supervisión constante. Una vez me atreví a preguntar si era consciente de todo lo que había hecho. A ratos sí, a ratos no, me dijo el médico. Hay días en los que se arrepiente, otros en los que está convencida de que usted la traicionó, pero ya no quiere lastimarla, solo la recuerda desde la distancia. Esa frase me alivió más de lo que esperaba. Desde la distancia. Es lo único que siempre le pedí. Mi madre vive ahora con una de sus hermanas en Valencia. Nunca más volvimos a hablar. Después de ser excluida judicialmente de cualquier decisión sobre Inés, desapareció de nuestras vidas, intentó limpiar su imagen en redes, escribió un par de textos culpando al sistema, a los médicos, incluso a mí. Nadie le respondió, ni siquiera yo. No por falta de ganas, sino porque aprendí que el silencio a veces es el castigo más fuerte.